El sarcófago del señor Pakal era su nave espacial. Era el hombre cohete original. ¡No mames! Según nuestro calendario maya, el mundo será destruido al terminar el Baktun 13. ¡No! ¡Cortés! Mi tripulación fue elegida con el cuidado de los discípulos de Cristo. Así que no toleraré a polizones. Van a ser azotados. Y cuando lleguemos a Cuba a reabastecernos, con la gracia de Dios, recibirán otros azotes. ¡No! No sé cómo hallar la libertad. Te pido, Señor, que guíes tú mis pasos. Todo el pueblo sufre la impiedad. Debo combatir tanta maldad. ¡No mames! ¿Ya nos volvimos teóricos de los antiguos astronautas? Pues no. Lo cierto es que comenzamos a responder varios pedimentos empezando por Justiciero 117, quien pidió que se trate de cuestiones de investigación relacionadas con la arqueología, así como otros amigos que buscan fuentes históricas confiables como Elisa Hernández, Valentín García, Luis Fernando Granados, entre otros. Por lo que damos inicio. La actual tecnología nos da acceso mundial, pero a pesar de ese poder vivimos en una época de grandes contrastes. Por citar dos ejemplos, exagerada riqueza y exagerada pobreza, e información falsa y verdadera de todo tipo que circula en los medios tecnológicos. Y la historia en un sentido es una serie de datos que gracias a la tecnología pueden ser conocidos por todos. Pero como datos que son, ¿en realidad los conocemos? ¿O solo nos ponemos la camiseta nacional debido a que en el ámbito espacial, es decir, territorial, nacimos en esta tierra? Y si existe desconocimiento, entonces, más que un uso consciente de la historia, ¿hacemos un abuso de la misma? Bajo el argumento de que somos bien mexicanotes y que por ese calificativo, la historia nos pertenece al 100%. La realidad imperante es un importante porcentaje de distorsión, falsedad e inexactitud a todos los niveles, dentro y fuera del país. Y para muestra, apretamos los siguientes botones. Un zarape que tiene duplicados en cada extremo del diseño casi todos los símbolos, no siendo una representación fiel de la pieza original. Los Simpson, que hablan de su calendario maya, mientras que señalan un objeto que históricamente fue hecho por mexicas, así como la referencia de un supuesto fin del mundo que los auténticos mayas jamás profetizaron. Un Hernán Cortés que nunca fue enviado por el rey de España para conquistar el Nuevo Mundo, y que en cambio desobedeció al gobernador de Cuba robando los barcos financiados por este último. Un padre de la patria cuyo aspecto físico es falso, quien además en esencia no buscó la independencia, y que aunque en la canción de la caricatura pide a Dios ayuda para combatir tanta maldad, este en la realidad histórica fue igual de cruel que sus enemigos, ordenando matanzas de inocentes, así como tolerando saqueos y violaciones. También tenemos que se subestima el conocimiento acumulado durante miles de años, atribuyendo el conocimiento de nuestros ancestros a alienígenas ancestrales. Unos insurgentes padres de la patria que tenían proyectos diversos en sus mentes, y que en no pocas ocasiones se obstaculizaron entre sí. Héroes revolucionarios que actuaron en un escenario manejado en la oscuridad por el gobierno estadounidense y las petroleras, siendo que en la práctica la mayoría se despedazó uno a otro, pero que en los eventos escolares aparecen juntos como una gran familia revolucionaria que peleó contra el mal. Un Jesucristo que se afirma fue el verdadero Quetzalcóatl. El árbol donde lloró Cortés, que no existe en las crónicas. Símbolos que a simple vista podemos verlos que coexisten en armonía, pero que en la realidad de cada contexto propio serían incompatibles y de hecho se excluirían, pues la bandera tricolor, elaborada por Agustín de Iturbide, cuyo color blanco representa la religión católica, no toleraría coexistir ni con Quetzalcóatl ni con la cosmovisión prehispánica original. Y si nuestra confusión al interior es enorme,
Imaginen cómo estará el exterior, teniendo por ejemplo que el mítico Quetzalcóatl se ha transformado nuevamente, siendo ahora un personaje de anime japonés. También ahora sabemos que los depredadores crearon los basamentos piramidales como laberintos para cazar aliens. Mel Gibson nos enseñó mucho sobre los mayas. Y por supuesto no podían faltar datos estridentes, fanáticos y fantásticos para obtener rating, con encabezados tan llamativos como los 5 datos mega supercalifragilísticos espialidosos de los aztecas, que debes conocer antes de morir. Y dicho todo lo anterior, surge una pregunta obligada. Entonces, ¿cómo podemos saber qué información histórica es más o menos fiable? Y una primera respuesta sencilla a ese cuestionamiento es que todo en este universo tiene un origen, incluidos nosotros. Así, si aparece algo como esto, aunque sea en otro idioma, si se habla de héroes que tienen rostro, nombre y apellidos, si aparecen películas que tocan temas de tradiciones de muertos, si surgen narrativas de olmecas y de una flor que traducida se llama Nicté, o si se habla de una tal Llorona, es porque en un códice, libro, manuscrito, pieza, zona arqueológica o cualquier otro tipo de objeto, aparece citada la referencia de esos conceptos, por lo que debemos rastrear hasta donde se pueda ese origen, siendo que el objetivo de esta serie de tutoriales será darles a conocer las herramientas que he usado para realizar investigaciones. Y si es el caso, si a ustedes les sirve algo de lo que les comparta, hagan lo suyo y aplíquenlo en su mundo, según su estilo personal. Hagan sus propias investigaciones y lleguen a las conclusiones que a ustedes les convenza. Por lo que en futuros videos se darán a conocer algunas bases teóricas, referiremos crónicas, enlaces, referencias, páginas de internet y tips para buscar lograr el objetivo. Así, si deseas entrar al toro por los cuernos de la historia, nos vemos en el siguiente video de esta serie.